Nunca creí en los fantasmas. Mi vida siempre estuvo regida por la lógica y la razón. Pero eso cambió una tarde de otoño, cuando decidí hacer una caminata en un bosque cercano a mi casa. Aquel bosque siempre había tenido una fama algo misteriosa, pero nunca imaginé que algo tan aterrador me ocurriría. Era un sábado por la tarde. El sol se estaba escondiendo detrás de las montañas y la brisa fría hacía crujir las ramas secas. Decidí adentrarme en el bosque, pensando que una caminata sola me ayudaría a despejar la mente. Me alejé de los caminos conocidos, siguiendo un sendero que parecía más viejo que el resto. Mientras avanzaba, el sonido de mis pasos sobre las hojas secas era lo único que rompía el silencio. A medida que me internaba más en el bosque, la luz se volvía cada vez más tenue. Miré hacia atrás, pero ya no veía la entrada por donde había pasado. Me sentí un poco inquieto, pero seguí adelante. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro suave, casi imperceptible, que parecía venir de alguna parte a mi derecha. Me detuve, intentando localizar el origen de aquel sonido, pero no había nada, solo el viento. Pensé que estaba imaginando cosas, que tal vez el cansancio me estaba afectando. Pero al continuar mi camino, los susurros se hicieron más fuertes. Ya no era solo un murmullo, sino voces claras, como si estuviera rodeado por muchas personas hablando entre sí, pero sin que pudiese entender las palabras. Miré alrededor, pero no vi a nadie. Solo árboles, sombras y la oscura espesura del bosque. De repente, sentí que alguien me observaba. Un frío helado recorrió mi espalda y un escalofrío invadió mi cuerpo. Mi corazón latía con fuerza, pero me dije a mí mismo que debía tranquilizarme. No podía dejar que mi mente me jugara trucos. Sin embargo, a cada paso que daba, el aire se volvía más denso, más pesado. Las voces parecían más cercanas, casi como si vinieran directamente de las sombras que me rodeaban. No pude más. Empecé a caminar más rápido, mirando a mi alrededor con miedo, buscando una salida. Y entonces lo vi. Entre los árboles, al final de un estrecho sendero, apareció una figura. No era humana, o al menos no lo parecía. Era alta, delgada, y vestía lo que parecía una capa oscura. Su rostro estaba cubierto por una máscara blanca, sin expresión, solo una máscara vacía. Su presencia me paralizó, como si algo en mí interior me dijera que no debía moverme, que no debía acercarme. Las voces se callaron de inmediato, y un extraño silencio lo invadió todo. La figura empezó a caminar hacia mí lentamente. Yo intenté dar un paso atrás, pero mis piernas no respondían. El miedo me tenía atrapado. Fue entonces cuando las voces volvieron, pero ahora no eran murmullos lejanos. Eran gritos, aterradores de dolor y desesperación, como si las almas perdidas del bosque estuvieran pidiendo ayuda. De repente, la figura levantó su mano, señalándome, y una sombra oscura comenzó a surgir de los árboles, rodeándome. Con un último esfuerzo, logré darme la vuelta y correr. No sabía hacia dónde iba, solo corría, esquivando los árboles y las raíces que se cruzaban en mi camino. Finalmente, llegué a un claro, y el sol ya había desaparecido por completo. La figura y las voces se desvanecieron, pero el miedo seguía en mi pecho.
Nunca volví a pisar ese bosque. Nunca entendí lo que vi. Pero lo que experimenté allí, la sensación de ser observado, de ser perseguido por algo que no podía comprender, me ha perseguido desde entonces. Y sé que esas voces, esos espíritus siguen ahí, esperando a que alguien más se aventure en su dominio. Yo fui el afortunado que escapó, pero sé que no todos corren con la misma suerte. Nunca creí en lo que dicen sobre los fantasmas. Siempre pensé que esas historias eran solo mitos para asustar a los niños. Pero todo cambió la noche que me adentré en el bosque cercano a mi pueblo. No sé por qué, pero algo en mi interior me dijo que debía ir allí. Quizás la curiosidad, tal vez las ganas de probar que todo era falso. Era una noche fría de otoño. La luna llena iluminaba tenuemente el camino que llevaba al bosque. El aire estaba pesado y había un silencio profundo, solo roto por el crujir de las hojas bajo mis pies. Decidí caminar solo, ya que quería sentir esa sensación de aventura, nada más lejos de la realidad. A medida que me adentraba en la oscuridad, noté que el ambiente cambiaba. El aire se volvía más espeso y las sombras entre los árboles parecían moverse a su propio ritmo. Traté de ignorarlo, diciéndome que era mi imaginación, pero había algo inquietante en el lugar. A mitad del camino escuché un ruido. No era un animal ni el viento, era algo mucho más extraño. Un susurro suave, como si alguien estuviera murmurando palabras incomprensibles. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero luego me di cuenta de que venía de todas partes. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Me detuve, mirando alrededor, pero no vi nada, solo árboles y más árboles. Sin embargo, las voces no se detenían. Empecé a caminar más rápido, tratando de salir de ese lugar, pero parecía que cuanto más corría, más lejos estaba de la salida. Fue entonces cuando lo vi. A través de la niebla emergió una figura, alta y delgada, envuelta en una capa gris que se movía con el viento. Su rostro estaba cubierto por una máscara pálida, vacía, sin ojos ni expresión. Me paralicé por un momento, incapaz de moverme. La figura comenzó a acercarse lentamente, sin prisa, pero siempre con una presencia imponente. Las voces se hicieron más fuertes, más claras, como si miles de personas estuvieran susurrando mi nombre al mismo tiempo. Un terror indescriptible se apoderó de mí. No podía pensar con claridad, solo quería huir. Entonces, de repente, la figura levantó la mano, apuntando directamente hacia mí. Sentí como si un poder invisible me atrajera hacia ella, como si la gravedad misma estuviera trabajando en su contra. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Era como si el aire se hubiera vuelto espeso y pesado, y yo no pudiera moverme. Tita. Voces se transformaron en gritos, gritos de desesperación y sufrimiento. ¡Ayúdanos!, gritaban, pero no podía entender de qué estaban hablando. No sabía si estaban pidiendo ayuda a mí o si me advertían de algo mucho más siniestro. Irkend, un último esfuerzo. Logré moverme. Corrí con todas mis fuerzas, sin saber exactamente hacia dónde iba, solo siguiendo el sonido de mi respiración y el crujir de las ramas a mis pies. No me atreví a mirar atrás. Temía ver algo que nunca podría olvidar. Cuando finalmente llegué a la orilla del bosque, el aire estaba más frío,
y el silencio era total. Miré alrededor y no vi ni a la figura ni a las sombras. La luna brillaba más intensamente, pero sentí una presencia invisible observándome desde las sombras. Una sensación de maldad se cernía sobre mí, como si algo estuviera al acecho, esperando a que me acercara de nuevo. Esa noche regresé a mi casa, pero nunca pude quitarme la sensación de que algo me seguía. Desde entonces nunca volví a acercarme al bosque. Cada vez que paso cerca, siento el mismo escalofrío recorrer mi espalda. No sé qué era esa figura, ni quiénes eran las voces, pero estoy seguro de que no estaba solo. Hay algo en ese bosque, algo que no pertenece a este mundo, y aún me pregunto si me estaba advirtiendo o si simplemente disfrutaba del miedo que me causó. Nunca volveré a saberlo, pero lo que viví esa noche no lo olvidaré jamás. Siempre he sido escéptico. No me gustaban las historias de terror ni las supersticiones. Pero lo que viví aquella noche en el bosque cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Mi nombre es Javier, y esta es la historia que jamás podré olvidar. Era una noche oscura, sin luna, cuando decidí adentrarme en el bosque. Siempre había escuchado rumores sobre los extraños sucesos que ocurrían allí, pero nunca les di mucha importancia. Sin embargo, algo dentro de mí, quizás por el aburrimiento o por la curiosidad, me empujó a ir. La entrada al bosque era un camino angosto, rodeado de árboles altos que parecían susurrar en la brisa. Caminé durante más de una hora, solo, disfrutando de la quietud que me rodeaba. Sin embargo, pronto algo cambió. El aire se volvió más denso, pesado, como si la misma atmósfera estuviera cargada de una energía extraña. Comencé a escuchar murmullos, como si alguien susurrara mi nombre en la distancia. Me detuve en seco, mi respiración se aceleró, pero al mirar alrededor no vi a nadie. «Debe ser el viento», me dije a mí mismo, pero la sensación de incomodidad crecía a medida que avanzaba. La oscuridad parecía envolverse cada vez más, y pronto me encontré rodeado por un silencio absoluto. Un silencio tan denso que se sentía como si el bosque mismo estuviera esperando algo. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada. Solo la oscuridad. Interminable. Pensé que quizás me estaba volviendo paranoico, que mis sentidos jugaban conmigo, pero entonces lo escuché de nuevo. Pasos, acercándose lentamente. Un frío helado recorrió mi columna vertebral. Me giré con rapidez, pero lo único que vi fue la sombra de un árbol moviéndose con el viento. Sin embargo, la sensación de que no estaba solo en el bosque persistía. Decidí seguir caminando, más rápido ahora, con el corazón golpeando en mi pecho. El sonido de los pasos se intensificaba, como si alguien o algo estuviera siguiéndome, justo fuera de mi alcance. De pronto, una figura blanca apareció ante mí, casi etérea, flotando entre los árboles. No pude ver detalles, solo una forma humana, pero su piel parecía desvanecerse en la niebla. No podía moverme, no podía gritar. El miedo me paralizó por completo. La figura se acercó lentamente, y fue entonces cuando escuché las palabras, susurradas en mi oído. «Te hemos estado esperando». Sentí un estremecimiento profundo, como si el aire se hubiera vuelto más frío. Finalmente, pude moverme, y sin pensar, corrí.
Corrí como nunca antes, mis piernas temblando, el terror apoderándose de cada fibra de mi ser. Corrí durante lo que parecieron horas, pero la sensación de ser perseguido no desaparecía. Al fin, llegué a un claro en el bosque. Allí, en el centro, había una piedra grande, cubierta de musgo, sobre la cual se veía una extraña marca. Me acerqué a ella, sin saber por qué. De repente, un grito desgarrador resonó a través del bosque, como si el aire mismo se hubiera quebrado. Miré hacia atrás y vi las sombras acercándose, decenas de figuras flotantes, todas ellas con rostros pálidos y ojos vacíos, mirando fijamente hacia mí. Sabía que no tenía escapatoria. Estaba atrapado. Las sombras se acercaron cada vez más, y una fría mano me tocó el hombro. Volví a girarme, pero no había nada. Sin embargo, la voz volvió a susurrar en mi oído. No puedes irte. El bosque nunca te dejará ir. Fue entonces cuando todo se oscureció por completo. Cuando desperté, estaba de vuelta en la entrada del bosque, como si nada hubiera pasado. Pero el miedo aún estaba en mi pecho, y las huellas de los pasos seguían en mi mente. Desde esa noche nunca volví a ser el mismo. Ya no soy el escéptico que solía ser. He visto lo que no puede explicarse, y sé que hay algo más allá de lo que podemos comprender. El bosque sigue ahí, esperando, y no estoy seguro de que alguna vez logré olvidarlo. Mi nombre es Sebastián, y lo que viví en ese maldito bosque aún me persigue. No era una persona crédula. Nunca creí en fantasmas ni en las historias que la gente solía contar. Pero todo eso cambió una noche en la que decidí adentrarme en el bosque cerca de mi casa. La misma región que, según decían, estaba maldita, plagada de almas errantes que no habían encontrado descanso. Yo pensaba que todo eso era una farsa, hasta que lo vi con mis propios ojos. Era una noche sin luna y la niebla cubría el suelo como un manto espeso. Decidí caminar por el sendero del bosque para despejar mi mente, pues los últimos días habían sido difíciles. No había más ruido que el crujir de las hojas bajo mis pies y el canto lejano de algún animal nocturno. Sin embargo, el aire era diferente esa noche. Algo en el ambiente que no supe identificar. De pronto, empecé a escuchar susurros. No eran fuertes, más bien suaves, como si alguien estuviera hablando a lo lejos. Al principio pensé que era el viento, pero los susurros no cesaban, al contrario, parecían acercarse. Me detuve mirando a mi alrededor. El bosque estaba desolado, pero el murmullo no desaparecía. Aceleré el paso, con la esperanza de que se tratara de mi imaginación. No lo fue. A cada paso que daba, los susurros se volvían más claros. Podía escuchar mi nombre entre ellos. Sebastián. Decía una voz suave y enloquecedora. A medida que avanzaba, los murmullos se hicieron más intensos, y el aire comenzó a volverse más frío, más denso. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, pero no quería darme por vencido. Pensé que debía ser algún tipo de broma, alguna treta de los chicos del pueblo para asustarme. Pero entonces, cuando miré hacia el sendero, vi algo que me heló la sangre. Una figura se apareció entre los árboles. Era un hombre, o al menos parecía serlo, pero su rostro estaba cubierto por una máscara de hojas marchitas. La figura
No se movía, solo me observaba fijamente con unos ojos vacíos y oscuros como pozos sin fin. Los susurros se intensificaron a su alrededor, como si vinieran de su misma silueta. Quise gritar, correr, pero algo me mantenía clavado al suelo, como si la misma tierra estuviera abrazándome. La figura comenzó a acercarse lentamente. Sus pasos eran como ecos en la oscuridad, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, las hojas que cubrían su rostro se despejaron, revelando una cara desfigurada, sin piel, con huesos expuestos que parecían moverse de manera antinatural. Mis piernas finalmente respondieron, y corrí como nunca antes. Cada respiro me quemaba en la garganta, pero el sonido de los pasos se mantenía detrás de mí, implacable. Corrí sin rumbo, sin saber hacia dónde iba. El bosque parecía interminable. Podía escuchar risas lejanas, risas huecas, que se mezclaban con los susurros. Cuando miré atrás, la figura ya no estaba, pero la sensación de que algo me observaba persistía. El aire estaba más frío, y el susurro de mi nombre seguía, siempre más cerca, siempre más fuerte. Fue entonces cuando vi la vieja cabaña. No la había visto antes, y no sé cómo había llegado allí, pero algo me empujó hacia ella. La puerta se abrió sola al acercarme, y entré sin pensarlo. Dentro, la oscuridad era absoluta, pero el susurro seguía presente, resonando en las paredes. En el centro de la habitación había una mesa con algo sobre ella, una figura encapuchada, sus ojos vacíos fijos en mí. La figura levantó una mano, señalando hacia el exterior. Un eco profundo me llenó de terror. Una voz rota que decía: «Te hemos estado esperando». En ese momento, el suelo comenzó a temblar. El aire se hizo espeso y algo se movió en la oscuridad. No pude ver qué era, pero su presencia era insoportable. Salí de la cabaña sin mirar atrás, corriendo de nuevo, pero cuando llegué a la entrada del bosque, la niebla parecía más espesa, los árboles más oscuros. Nunca supe si lo que viví fue real o si mi mente jugó una mala pasada. Pero después de esa noche, el bosque ya no fue el mismo para mí. Cada vez que me acerco, escucho los susurros, veo las sombras moverse y siento que esas entidades siguen esperando, atrapando a los incautos que se atreven a desafiar el maldito bosque. Y ahora sé que el bosque nunca olvida. Smini, nunca fui de creer en leyendas o historias de fantasmas. Siempre fui un escéptico, alguien que pensaba que todo lo que no podía explicarse tenía una razón lógica. Pero esa noche en el bosque, cambió mi vida para siempre. Era un fin de semana y decidí hacer una caminata por el bosque cerca de mi pueblo. Había escuchado historias sobre ese lugar, pero las tomaba como cuentos inventados para asustar a los niños. Nadie de mi pueblo se atrevía a ir por allí después de la puesta del sol. Pero yo, confiado en mi escepticismo, pensé que no había nada que temer. Era una noche clara, sin luna, pero con un cielo lleno de estrellas. Me interné en el bosque a eso de las 8 de la noche. La sensación era extraña, como si el aire se espesara a cada paso. Pero seguí adelante, sin darle mucha importancia. Pensé que era el simple hecho de estar en un lugar tan aislado lo que me causaba esa sensación incómoda. De repente, un viento frío sopló entre los árboles. Era extraño porque, minutos antes,
El aire estaba completamente en calma. Miré alrededor y vi que las sombras de los árboles parecían moverse de manera irregular, como si fueran algo más que simples sombras. Al principio traté de racionalizarlo, pero había algo en el aire que me helaba la sangre. Pasaron unos minutos más y escuché un ruido. No era un ruido normal, como el de los animales del bosque o el crujir de las ramas. Era un susurro, un murmullo bajo, como si alguien estuviera hablando en voz baja. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Pensé que tal vez era el viento o mi mente jugando trucos. Sin embargo, el susurro continuó, más fuerte esta vez. Casi podía entender las palabras. ¡Ayúdanos! Me sentí helado, pero decidí acercarme, convencido de que debía haber algún grupo de personas cerca. Me adentré más en el bosque, sin saber que la oscuridad se espesaba más con cada paso. De pronto, las luces de mi linterna parpadearon y se apagaron. Atrapado en la oscuridad total, sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Entonces, escuché el susurro nuevamente, esta vez más cerca. Miré al frente y vi figuras borrosas moviéndose entre los árboles. Eran sombras de personas, pero no parecían humanas. Sus cuerpos eran delgados, alargados, y sus rostros se desdibujaban en una niebla gris. El miedo se apoderó de mí. Intenté darme vuelta para regresar, pero el sendero parecía haberse desvanecido. Estaba perdido. Intenté encender mi linterna nuevamente, pero no funcionó. La oscuridad me rodeaba por completo, y las figuras se acercaban lentamente. De repente, una figura se materializó frente a mí. Era una mujer, o al menos parecía serlo. Su rostro estaba cubierto por un velo sucio, y su piel era pálida como la muerte. Me miró fijamente, y sus ojos vacíos me atravesaron el alma. «Ayúdanos», repitió, su voz resonando como un eco profundo. Sin pensar, comencé a correr. Corrí sin rumbo, sin saber a dónde me dirigía, pero con la sensación de que algo me perseguía. Las figuras comenzaron a aparecer más y más alrededor de mí. Sus murmullos llenaban el aire. Sentí que las manos invisibles me tocaban la espalda, susurrando mi nombre. Finalmente caí al suelo, agotado y aterrorizado. Al levantar la vista, vi un claro en la distancia. Corrí hacia allí, y al llegar, la visión de las sombras desapareció. Me encontré de nuevo en el borde del bosque, donde la luz de la luna comenzaba a aparecer. Me senté en el suelo, jadeando de miedo, mientras trataba de entender lo que acababa de vivir. Cuando llegué a casa, me dijeron que hacía años una familia había desaparecido en ese mismo bosque. Nadie los encontró jamás, pero se hablaba de extraños susurros y luces extrañas en la noche. Desde esa noche no he vuelto a ser el mismo. A veces, cuando me encuentro solo, escucho ese susurro bajo, recordándome lo que sucedió en esa oscuridad. Y siempre siento que algo sigue detrás de mí, esperando. Nunca fui una persona supersticiosa, ni creía en historias de fantasmas. Siempre pensé que esas leyendas eran solo invenciones para asustar a los niños. Sin embargo, una noche en particular cambió mi perspectiva sobre todo eso. Lo que viví en el bosque esa noche aún me atormenta y me cuesta creerlo, pero sé que ocurrió, porque fui yo quien lo vivió.
Era un fin de semana común y decidí salir a dar un paseo por el bosque que quedaba cerca de mi casa. Siempre me había gustado caminar solo, especialmente cuando el sol ya comenzaba a ponerse. Había oído historias sobre ese lugar, sobre ruidos extraños y sombras que se movían entre los árboles, pero nunca les presté mucha atención. Esa noche no era diferente, o al menos eso pensaba. Caminé durante un buen rato entre los árboles, disfrutando del aire fresco y de la tranquilidad del lugar. La luz del atardecer se filtraba a través de las copas de los árboles, creando sombras alargadas que danzaban con el viento. Todo parecía normal, pero había algo en el ambiente que me puso los nervios de punta. No supe qué fue exactamente, si fue el silencio profundo o la sensación de estar observado, pero no le di importancia. De repente, algo cambió. El viento cesó y el silencio se volvió más pesado. Fue entonces cuando escuché algo que no pertenecía al bosque, un susurro. Al principio pensé que era el viento entre las ramas, pero al escuchar más de cerca, me di cuenta de que no era el viento. Era una voz, suave, casi inaudible, pero clara. Decía mi nombre. Juan, Juan. El eco de mi nombre se desvanecía en la oscuridad, como si alguien me estuviera llamando desde lejos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré alrededor, buscando a alguien, pero no vi a nadie. La sensación de estar solo en ese momento ya no existía. Sentía como si algo me estuviera observando. Decidí seguir caminando, esperando que fuera una ilusión, pero las voces continuaron. Esta vez parecían más cercanas, más urgentes. Mi nombre seguía resonando en mi cabeza. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Sabía que debía volver, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. De alguna manera, me sentía atraído hacia un rincón más profundo del bosque, como si no pudiera evitarlo. A medida que avanzaba, las sombras parecían hacerse más densas, más pesadas. Las voces seguían, y en cada paso que daba, parecía que el aire se volvía más denso, más frío. Fue entonces cuando la vi, una figura al final del camino. Al principio pensé que era una ilusión, una sombra proyectada por los árboles, pero cuando la observé más de cerca, pude distinguir una figura humana. Era una mujer, de piel pálida, con ojos vacíos que me miraban fijamente. Su cabello, largo y desordenado, caía sobre su rostro. No me moví. Mis piernas parecían no obedecerme, paralizadas por el miedo. La mujer no dijo nada, pero sus ojos se clavaron en los míos y sentí que algo en mi interior se rompía. El aire se volvió más frío, más denso, como si un peso invisible estuviera presionando sobre mi pecho. Me arrastró un sentimiento de desesperación, como si estuviera atrapado en un lugar sin salida. Entonces, de repente, la figura se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. El silencio volvió, pero no era el mismo. Algo en el aire había cambiado. Aterrorizado, comencé a correr. Corrí sin pensar, sin rumbo, hasta que finalmente vi las luces de la calle a lo lejos. Salí del bosque sin mirar atrás, mi respiración agitada, mi cuerpo cubierto de sudor frío. Cuando llegué a casa, la puerta estaba cerrada, pero algo no estaba bien. En el espejo de mi habitación vi algo que nunca olvidé. Detrás de mí,
Reflejada en el cristal estaba la figura de la mujer. Pero esta vez no desapareció. Sus ojos vacíos me miraban y su susurro resonaba en mi mente. No escaparás. A partir de esa noche, las voces no me han dejado en paz. Cada vez que cierro los ojos, escucho el susurro, y cuando camino por el bosque, siento que esa figura me sigue, esperando atraparme nuevamente. Hace un par de semanas me adentré en el corazón de la selva. Aquel lugar, apartado del mundo, se encontraba tan distante de cualquier pueblo que la gente solía evitarlo, murmurando que la selva estaba maldita. Yo no creía en esas supersticiones, siempre he sido escéptico, pero ahora, sentado en esta cabaña, solo, no estoy tan seguro de lo que ocurrió. Era un viernes por la tarde cuando decidí partir, buscando tranquilidad y una conexión más profunda con la naturaleza. Al principio, el sendero era claro. La tierra estaba firme bajo mis pies y el sonido de los pájaros me acompañaba. Pero pronto, el aire cambió, como si una sombra invisible se hubiera apoderado del entorno. Los árboles, que antes parecían amistosos, comenzaron a verse más altos, más oscuros, como si los ojos de la selva me observaran. Pensé que era la paranoia jugando conmigo, pero las sensaciones se intensificaron. En algún punto me perdí. No había señales, ni senderos que marcaran el camino de regreso. Traté de no entrar en pánico. Respiré profundo y busqué un lugar donde pasar la noche. Encontré una pequeña cabaña de madera que parecía haber estado allí por años. Decidí entrar, ya que no había otra opción. Al principio parecía vacía, pero algo en el aire me hizo dudar. Al caer la noche, una quietud absoluta se apoderó de la selva. Ni un solo animal se escuchaba. Fue entonces cuando escuché los susurros. No podía distinguir palabras, solo un murmullo incesante que provenía de la oscuridad más allá de las ventanas. Me acerqué, pero no vi nada. Pensé que mi mente estaba jugando conmigo, pero el murmullo no cesaba. Cuando me alejé, intentando calmarme, sentí una presencia que estaba detrás de mí, como si alguien estuviera respirando en mi cuello. Me di vuelta rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, algo en el ambiente cambió. Una sensación de frialdad invadió la habitación. Los susurros se hicieron más fuertes, más definidos. Eran voces, aunque no comprendía lo que decían. Fue entonces cuando vi las sombras, figuras oscuras, apenas perceptibles, que se deslizaban entre los árboles, acercándose lentamente. No estaban hechas de carne y hueso, eran como manchas de oscuridad que se desplazaban sin ser detenidas por la luz. Sentí como si me estuvieran observando, estudiando cada uno de mis movimientos. Intenté salir de la cabaña, pero algo me retenía. Era como si el aire mismo me presionara, me aplastara. Traté de abrir la puerta, pero no se movía. Fue entonces cuando una de esas sombras entró en la habitación, deslizándose a través de las paredes, y pude ver su forma, alta, esquelética, con ojos completamente blancos. Me miraba fijamente, como si pudiera ver más allá de mi alma. Desesperado, grité, pero no salió sonido de mi boca. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. La sombra comenzó a acercarse a mí, y en ese momento escuché un grito lejano, profundo,
un eco de desesperación. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y la sombra desapareció tan rápido como apareció. Corrí fuera, sin mirar atrás. No me atreví a quedarme ni un minuto más. Al salir, la selva se sentía distinta, como si todo estuviera demasiado silencioso. Corrí durante horas, sin detenerme. Finalmente, llegué a un pequeño pueblo al amanecer. Nadie me creyó cuando les conté lo sucedido, pero yo sé lo que vi. Ahora, mientras escribo esto, sé que esa selva no está vacía. Hay algo en ella, algo antiguo, que espera. Los susurros me siguen, aunque no estoy allí. Escucho voces por la noche, llamándome, y aunque intento convencerme de que no son más que recuerdos, sé que la selva nunca me dejará en paz. Nunca creí en fantasmas. Siempre fui una persona racional, que buscaba explicaciones científicas para todo lo inexplicable. Pero lo que ocurrió aquella noche en la selva cambió por completo mi percepción de la realidad. Hace unas semanas decidí hacer un viaje de senderismo por la selva de un pequeño pueblo en el norte del país. La gente del lugar me advirtió sobre lo extraño que era ese bosque, pero solo lo tomé como superstición. Decían que, en las noches más oscuras, los espíritus de los antiguos habitantes del lugar rondaban entre los árboles, pero no creí ni una palabra de esas historias. El primer día de mi travesía fue tranquilo, un recorrido agradable, disfrutando del canto de los pájaros y la frescura del aire. Al caer la tarde, monté mi campamento en una pequeña explanada, no lejos del sendero principal. Me sentía seguro, aunque el ambiente en el bosque empezaba a volverse extraño. Una quietud inusual llenaba el aire, como si la selva misma estuviera esperando algo. Esa noche, mientras me acomodaba en mi saco de dormir, escuché algo extraño, un susurro, leve, como una conversación a lo lejos. Pensé que era el viento, moviendo las hojas o algún animal nocturno, pero el susurro comenzó a acercarse y no era un sonido natural. Era más humano, más inquietante. Me levanté rápidamente, mirando alrededor, pero no vi nada, solo la oscuridad infinita que envolvía el campamento. Intenté convencerme de que era producto de mi mente cansada, así que me tumbé de nuevo, pero los susurros continuaron. Se hicieron más claros, más cercanos. Entonces, algo me hizo voltear hacia el borde de la explanada. Una figura borrosa apareció entre los árboles. Al principio pensé que era un animal, pero cuando la figura se movió hacia mí, supe que no era algo de este mundo. La sombra parecía humana, pero era alta, extremadamente delgada, y sus ojos brillaban con un resplandor frío. No podía ver claramente su rostro, pero sentí su mirada fija en mí, penetrante, como si pudiera ver dentro de mi alma. Aterrorizado, me levanté de un salto y tomé mi linterna. Al iluminar el lugar con su luz, la figura desapareció, como si se desvaneciera en la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza y no sabía si debía huir o quedarme. Pero en el momento en que decidí recoger mis cosas para marcharme, un grito desgarrador resonó en la distancia, un lamento profundo y lleno de dolor. Era como si alguien estuviera sufriendo, como si estuviera pidiendo ayuda. Decidí no ignorar el grito y dirigirme hacia el origen del sonido, moviéndome con cautela entre los árboles. El aire estaba denso y cada paso que daba parecía más pesado que el anterior. Cuando llegué a un claro,
Lo que vi me heló la sangre. En el centro del claro había una figura arrodillada, cubierta por una capa negra, con los brazos extendidos hacia el cielo. Desde sus manos caía un torrente de niebla, y su rostro, cuando logré distinguirlo, estaba pálido, completamente desfigurado por la desesperación. El lamento venía de ella, como si fuera su alma la que estuviera atrapada en ese lugar. Quise gritar, pero mi voz se ahogó en mi garganta. No pude moverme, no pude hacer nada. Solo observaba, paralizado por el miedo. Fue entonces cuando la figura levantó la cabeza lentamente y me miró con ojos vacíos, ojos que no reflejaban vida. Sentí una presión en mi pecho, como si algo invisible me estuviera oprimiendo, y cuando intenté dar un paso atrás, un viento helado me empujó hacia ella. De repente, el suelo debajo de mis pies comenzó a temblar, y un murmullo proveniente de todas direcciones me envolvió. Los árboles se sacudían, como si estuvieran vivos, y las sombras danzaban en la oscuridad, formando figuras retorcidas que me observaban con ojos brillantes. En ese momento, comprendí que no estaba solo. No había escapatoria. Aterrorizado, corrí sin rumbo, guiado solo por el instinto. La niebla me envolvía, las voces susurraban mi nombre, y el lamento de la figura se fusionó con el viento, siguiéndome mientras huía. Solo cuando llegué al pueblo, exhausto y asustado, la niebla desapareció y la selva volvió a quedar en silencio. Ahora, cada vez que cierro los ojos, veo aquellos ojos vacíos y escucho el lamento. Y sé que algo me sigue, esperando el momento en que regrese a ese bosque maldito.